están escuchando? Sí, profe. Doctor. Muy bien. ¿Me escuchan? Doctor. Hola, ¿alguien puede hablar? ¿Me escuchan? Se escucha, sí, Sí, usted se no nos escucha. escucha, doctor. Creo que ustedes no se escuchan. Sí se escuchan, no se escuchan. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o Sí, no? doctor, se escucha. Sí, se Hola. escucha. ¿Me escuchan? Sí, profe, dice, pero hablen así, yo le escucho a ustedes. Se le escucha, sí, doctor. Dice, sí, dice, pero yo no. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. Se escucha re bien, profe. Sí, se escucha. Yo no les escucho a nadie. Debe ser que tienen los micrófonos cerrados. Doctor, entre nosotros nos escuchamos, a usted no, o sea, parece que usted no nos escucha a nosotros. Doctor. Hola, ¿escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha, doctor. Subo el volumen. Ana Paula Aranda, ¿me escuchás? Profe, nosotros le escuchamos a usted. ¿Usted nos escucha a nosotros? Ornella Corti, ¿me escucha? Me está apareciendo como- Profe, nosotros le escuchamos a usted. Profe, ¿me ve? Profe. ¿Se escucha? Parece que no. Sí, se te escucha vos. Sí, él no nos está escuchando, se ve. Parece que el profe no nos escucha. ¿No tendrá Debe ser el desconectado el parlante, parlante? Tainer, ¿quién es Tainer Micaela? Acá estoy, ¿Me profe. escuchás vos? ¿Sí? Sí se ¿Pero escucha. por qué yo no les escucho a nadie de ustedes? Debe estar bajo el volumen. Todos estaban hablando, profesor, recién. Escríbanle. Escucha bien, doctor. Se escucha. Parece que el doctor no nos escucha. Hola, ¿me escuchan bien ahora? Sí, escuchamos. Ahora nosotros le se escucha. Bueno. Ahora dejó de ser problema porque ya está solucionado. Ahora cierren los micrófonos cuando está hablando. Me hace un quilombo. Me desconfiguraron toda la máquina. Bueno, parece que ahora puede haber una comunicación. ¿Me escuchan entonces? Sí, profe. Sí, doctor. Gracias, gracias por responder rápido. Yo me estaba poniendo nervioso ya. Bueno, el tema de ahora va a ser
el paciente con accidente cerebrovascular, isquémico, hemorrágico, ¿sí? Que son los dos grandes grupos, y dentro de los hemorrágicos está el hematoma intraparenquimatoso y la hemorragia subaracnoidea. Si nos queda algo de tiempo, seguramente vamos a hablar de los hematomas subdurales y epidurales, y tal vez toquemos algo de los síndromes alternos. Ya dieron algo de neurología, ¿no? ¿Qué, por ejemplo, dieron de neuro? ¿Alguien me puede decir lo que dieron de neurología? Pares craneales, profe. Pares craneales. Bien, ¿qué más? Síndrome piramidal y intrapiramidal. Muy bien. Pares craneales y síndrome piramidal y extrapiramidal. ¿Qué son los síndromes extrapiramidales? O los piramidales, mejor. ¿Eh? ¿Qué tiene el síndrome piramidal? Acá ya dice Macana. ¿Qué son los síndromes piramidales? ¿Cuál es la característica? Que se afecta la motilidad voluntaria. Eso afecta la vía piramidal. La vía piramidal es la que lleva el estímulo para la motilidad voluntaria. Bueno. ¿Y cómo se puede afectar la vía piramidal? ¿Cuáles son las causas que pueden afectar la vía piramidal? Ateroembolia puede ser, o isquemia también. Isquemia, ateroembolia, bueno, puede ser, sí. Aneurisma, profe. Trauma. Hipertensión. Bueno, la vía piramidal. La vía piramidal. ¿Dónde comienza la vía piramidal? En la corteza, en el área 4. En el área 4 de Brodmann. Sí, señor. ¿En qué lugar está sentada el área 4? Lóbulo frontal. Circunvolución frontal. Circunvolución frontal. Eso, el área prerolándica. ¿Sí? ¿Sí? Territorio irrigado por qué arteria? Cerebral media. Cerebral media es después de la cisura de Roland, después de la digamos, del surco de post-rolándica, digamos. La cerebral media, la cerebral anterior es la que irriga todo el lóbulo frontal hasta el área 4, prerolándica, ¿no? Y ahí está, en esa zona, está lo que nosotros conocemos como la representación cortical de toda la estructura motora y también la estructura del cuerpo, ¿no? Que es el famoso homúnculo, el homúnculo motor, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, y si ustedes tienen que tener como consejo, le voy a dar un consejito así práctico para que no tengan que aprender todo de memoria, porque todo de memoria probablemente se olviden en algunas circunstancias, repasen algo de anatomía, de anatomía del sistema nervioso central, repasen algo de por supuesto, de la anatomía, cómo se distribuyen los lóbulos, las circunvoluciones, la irrigación cerebral, repasen algo de la fisiología cerebral, que es muy importante, flujo sanguíneo cerebral, consumo de oxígeno, consumo de glucosa, presión de perfusión cerebral, que eso es importantísimo al momento de tener que interpretar determinados síndromes, ¿no? Síndromes cerebrales. Bueno, hoy vamos a hablar de los accidentes cerebrovasculares. Vamos a tratar de integrar un poquitito, seguramente la clase que viene va a estar relacionada con los síndromes confusionales y el coma. Ahí vamos a charlar un poquitito más de fisiología integrada y después algo práctico, ¿no?
Es decir, vamos a hablar de la enfermedad vascular cerebral, el accidente cerebrovascular, ¿no? Fíjense, ustedes representan el 50% de los trastornos neurológicos que se ven en un hospital general, es decir, en cualquier hospital general de los trastornos neurológicos que aparecen, la mitad tienen que ver con un accidente cerebrovascular. De todas las enfermedades neurológicas de la vida adulta, las enfermedades vasculares ocupan el primer lugar por su frecuencia e importancia, es decir, son muy frecuentes y por lo tanto, además por ser frecuentes, son importantes, pero más importantes son por las secuelas que dejan. Ocupan el tercer lugar como causa de muerte en el mundo, ¿sí? En el mundo entero, después de la cardiopatía y el cáncer. Bueno, el diagnóstico de enfermedad vascular cerebral se designa cualquier anomalía del encéfalo, cualquier anomalía encefálica que resulta de un proceso patológico de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Cualquiera de esos es un ACV, ¿no? Segunda causa de muerte, primera causa de discapacidad, segunda causa de demencia, ¿no? Dentro de las demencias, la primera causa es el Alzheimer, 54 a 60% de los síndromes demenciales tiene como causa el Alzheimer. Segunda causa de demencia, alrededor del 25%, 30%, se llaman las demencias vasculares, que de los cuales el ACV forma parte de las demencias vasculares, ¿no? En la Argentina, fíjense ustedes, hay aproximadamente, esto es estadística del 2008 más o menos, así que ahora un poco más, 126.000 casos por año, 350 por día, 15 casos por hora, es decir, es muy frecuente. 20% de los diagnósticos iniciales de stroke son erróneos. Bueno, acá nosotros tenemos que tener presente. ¿Quién está hablando? Lautaro Gómez, ¿qué te pasa, Lautaro? Cerrá tu micrófono. Lautaro sigue con el micrófono abierto y está discutiendo con el gato de él. Bueno. No, parece que Lautaro se fue a dormir la siesta. Y sigue ahí Lautaro con el micrófono abierto. Bueno, seguimos entonces. Accidente cerebrovascular. Cualquier anomalía del encéfalo que resulte de una patología de un vaso sanguíneo. Bien. ¿Qué puede ser? Puede ser que el vaso se rompa o que se tape. Si se rompe, sangra, hemorragia. ¿Sí? Si tiene una malformación y se rompe, sangra, hemorragia. Si son de algunos determinados vasos, la hemorragia puede ser subaracnoidea. Si son de vasos perforantes, pueden ser hemorragia intraparenquimatosa, el famoso hematoma cerebral espontáneo, o el hematoma intracerebral. Si se tapa el vaso, que se puede tapar, ¿por qué se puede tapar? Porque hay un ateroma en un ramo de una de las carótidas, se rompe el ateroma y hace una embolia distal, ¿no? Sería un ateroembólico, ¿no? Y si viene un trombo que se desprendió de otro lado, por ejemplo, del corazón, por ejemplo, en las aurículas grandes que tienen fibrilación auricular, se transforma en un émbolo y impacta en algún lugar, en alguna arteria cerebral, se llama cardioembólico. ¿Sí? Dos accidentes cerebrovasculares isquémicos, ateroembólico y cardioembólico, ¿no? Que son los que nosotros vemos frecuentemente. ¿Y eso con qué tiene que ver? ¿Con qué cosas que nosotros conocemos desde hace tiempo tiene que ver? Y tiene que ver con los famosos factores de riesgo para arteriosclerosis, factores de riesgo para cardiopatía isquémica o miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener eso? Los factores de riesgo para aterosclerosis, ¿no? ¿Cuáles son? Y lo que nosotros conocemos como factores modificables, no modificables, dentro de los modificables la dislipemia, el hábito tabáquico, los hábitos no saludables de vida, la actividad, el sedentarismo, y los no modificables, bueno, la edad, la carga genética, por ahí el sexo, hay algunas cosas que se pueden modificar y no sé si se podrá modificar como factor de riesgo, ¿no? Pero entonces, lo que tenemos que hacer es educar a la población sobre los factores de riesgo.
Los factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular. Yo siempre traigo a colación cuando hablo de este tema. ¿Se acuerdan cuando hacíamos diagnóstico de hipertensión arterial? ¿Qué es lo primero que nosotros hacíamos una vez que hacíamos el diagnóstico de hipertensión arterial? ¿Qué era lo que nosotros hacíamos? Tenemos que buscar y encuadrar al paciente que nosotros le diagnosticamos hipertensión arterial digamos, en una categoría de riesgo a 10 años. ¿Categoría de riesgo de qué? De tener infarto, insuficiencia cardíaca, muerte súbita o ACV, o un evento cardiovascular mayor, ¿no? Y a partir de ahí, de acuerdo a los factores de riesgo que concurrían, dislipemia, tabaco, diabetes, sexo, edad, cifras tensionales, colesterol, nosotros poníamos alto riesgo, más de 45% de probabilidades, para comenzar con la intervención medicamentosa y otro tipo de intervención terapéutica. Por lo tanto, educar a la población, y también nosotros como médicos tenemos que tener presente de que no es lo mismo tener 120/70 de tensión arterial que tener 140/89. Porque tiene 140/89, aunque está en rango de normotensión, ese paciente tiene más riesgo de tener accidente cerebrovascular isquémico hemorrágico a 10 años que una persona normotensa. Reducir la incidencia, bueno, reducir incidencia con adecuada prevención de todos tratar los factores de riesgo y prevenir, para prevenir el ACV, educar a la población sobre la forma de presentación, es decir, la maurosis fugaz, la paresia circunstancial que puede aparecer, la prejía circunstancial, la afasia. ¿Qué es la afasia? ¿Tienen alguna idea ustedes? La otra cosa. Comiencen a repasar y a discutir con términos médicos, y a conversar y a hablar con términos médicos. Porque a veces no nos entendemos mucho. ¿Qué es la afasia? Trastorno de la palabra. Es un trastorno de la palabra. ¿Alguien puede decirme un concepto más claro? Es la incapacidad de comunicación entre personas. ¿Alguien me puede precisar un poquito más? La incapacidad de hablar claramente. Eso es un trastorno de la palabra. Incapacidad de comunicación de la persona, profe. Y no es lo mismo. No es lo mismo hablar que comunicarse. Yo me puedo comunicar por una serie de lenguajes, digamos, que no tengan nada que ver con la palabra. No, entonces, la afasia en realidad es un trastorno del lenguaje. Es un trastorno del lenguaje. Y hay de dos grupos. Fluente, que es, ese sí tiene un trastorno, perdón, el no fluente, que sería la afasia motora, que ese sí tiene un trastorno de la palabra, porque no puede decir las cosas, pero sabe lo que quiere decir, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, es un trastorno, cuando tiene una afasia, la afasia transitoria, sobre todo la afasia fluente, de vuelta la afasia no fluente, ¿no? Que sabe lo que quiere decir, pero no lo puede decir. En ese caso, se considera lo mismo que una no fluente, se considera como un foco neurológico, es decir, decirle y educar a la población de que esos son signos de que van a aparecer o que ya está cursando una ACV, ¿no? Por supuesto que los deberes del equipo de salud, tratar el ACV, prevenir las complicaciones agudas. En esta etapa, a partir de acá, entramos nosotros como médicos, ¿sí? Nosotros como médicos a actuar directamente con individuos. Todo esto es, digamos, deberes que nosotros tenemos que intentar que la población sepa, vendría a ser como política sanitaria, ¿no? Bueno, por supuesto que a partir de acá, una vez que viene el individuo, tratar el ACV, prevenir las complicaciones agudas, reducir la mortalidad del ACV y reducir las complicaciones, digamos, las disabilidades, ¿no? Por supuesto con una rehabilitación del paciente y la familia, y prevenir la recurrencia sería una prevención terciaria. ¿Cuáles son los síntomas de alarma que tenemos que tener presente? Debilidad en el hemicuerpo, pérdida de la sensibilidad en el hemicuerpo, alteraciones en el lenguaje.
alteración en el lenguaje, pérdida de visión global o en un hemicampo, decíamos amaurosis fugaz, o alguna alteración en el campo visual. Bueno, diplopía, vértigo, inestabilidad de la marcha, otros, ¿no? Otros elementos que pueden tener un significado parecido. Cefalea, trastorno de conciencia, náuseas y vómitos. Síntomas de alarma. Fundamentalmente estos 4 o 5 primeros, 1, 2, 3, 4, los primeros 5 son clave porque las personas pueden interpretar que cualquiera de estos elementos puede ser el inicio, o puede ser o el inicio de la ACV o el aviso de que va a venir una ACV más adelante. Bueno, dentro de los factores de riesgo, son todos los factores de riesgo conocidos por todos: hipertensión arterial, diabetes, obesidad, inactividad física, no sedentarismo, adicción a droga. Bueno, algunos estados de hipercoagulabilidad pueden ser interesantes, factores hereditarios. Y después, por supuesto, las placas aórticas, el tabaco, el alcohol, crisis isquémica transitoria, lípidos, factores cardíacos, todo lo que ustedes conocen como factores de riesgo para arteriosclerosis. Esto es lo que ustedes nombren que tengan que ver como factor de riesgo para arteriosclerosis sirve, y son factores de riesgo para producir accidentes cerebrovasculares. ¿Cuáles son los elementos que nosotros debemos tener en cuenta para evaluar un paciente así rápidamente al ingreso, o en la atención primaria, o en el primer contacto con una persona que está sufriendo un accidente cerebrovascular? Se utiliza mucho que es la famosa escala Cincinnati, ¿no? La evaluación sirve para la evaluación prehospitalaria, pero sirve al momento de tener la primera, digamos, el primer abordaje de una persona que está sufriendo una ACV. Buscamos 3 cosas fundamentalmente: asimetría facial, paresia, o hemiparesia, o monoparesia, y alteración en el lenguaje. Estas 3 cosas, fíjense ustedes que la asimetría facial, ¿no?, haga que el paciente sonríe, muestre los dientes. Bueno, lo normal es que ambos lados de la cara se muevan en forma simétrica. Bueno, a lo anormal, un lado de la cara no se mueve tan bien como el otro. Digamos, hay una asimetría facial. Entonces ya tenemos un punto en la escala de Cincinnati. Descenso de los brazos. Hacemos poner los 2 brazos así hacia arriba, ¿no? Haga que el paciente cierre los ojos y mantenga ambos brazos extendidos durante 10 segundos. Lo normal es que ambos brazos se muevan igual o no se muevan, ¿no? Puede ser útil otro hallazgo como prensión de las manos, digamos, otras maniobras que pueden significar lo mismo. Lo anormal es que un brazo no se mueve o comienza a caer, ¿no? El lenguaje, que es lo que nosotros pedimos, haga que el paciente repita una frase popular en su comunidad, qué sé yo. Al que madruga más vale que 100 volando, ¿no? O en casa de herrero más vale pájaro en mano, una cosa así. Bueno, digamos una frase de esas comunes que todos conocen, ¿no? Lo normal, el paciente utiliza palabras correctas sin farfullar, y lo anormal, el paciente arrastra las palabras, utiliza palabras incorrectas o no lo puede repetir, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, fíjese la interpretación. Si uno de estos 3 signos es anormal, la probabilidad de un ACV es del 72%. Si los 3 son anormales, es del 85%. O sea que, por más que uno solo sea anormal, la probabilidad de ACV es muy alta siempre. Y tenemos que alertar a todo el sistema de salud, por supuesto, que la persona tiene que ser conducida y derivada al segundo nivel de atención, o en la atención primaria prehospital, o al ingreso del segundo nivel en el primer nivel de atención, ¿no? En el consultorio. Bueno, ¿cómo se clasifican los ACV? Puede ser isquémico hemorrágico, los isquémicos a su vez tienen varias formas clínicas, ¿no? Que son accidente isquémico transitorio, defecto neurológico isquémico reversible, que es muy parecido a la AIT, este se llama TIA o AIT, y este otro se llama RIND, o déficit neurológico reversible. Después está el ACV establecido, que dice desde que comienza, la persona sigue igual, a veces puede empeorar, pero digamos los signos neurológicos se establecen y no retroceden, no retrogradan. Después tenemos el infarto lacunar, otro tipo de ACV isquémico. De los hemorrágicos, tenemos la hemorragia cerebral
o intracerebral o intraparenquimatosa, o accidente cerebrovascular espontáneo, también, o hemorragia espontánea también se llama. Esto está ligado, generalmente, está ligado a la hipertensión arterial. Después tenemos la hemorragia subaracnoidea, que está ligado a la hipertensión y a alguna malformación, alguna circunstancia. Y por estadística, la hemorragia subaracnoidea de origen traumático es la más frecuente. La más frecuente. Después tenemos la intraparenquimatosa y la hemorragia epidural. Como el abordaje inicial de cualquier paciente neurológico, ¿sí?, que tenga la probabilidad de estar sufriendo un accidente cerebrovascular. Esto, que no es lo mismo para la reanimación cardiopulmonar en un paciente parado, en una parada cardíaca, ¿no? Esto es un abordaje de emergencia, A, B, C, que antiguamente era exactamente igual en la parada, A, B, C, ahora es CBA, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Entonces, nunca olvidar en el abordaje inicial la vía aérea, la respiración y la circulación, ¿no? Una vez logrado esto, estamos en condiciones de continuar con el D, es decir, la vía aérea, el paciente que tiene un accidente cerebrovascular, si emite sonido, tiene una buena ventilación, o dice palabras, aunque sea incorrectas, sabemos que tiene la vía aérea permeable, ¿no? El A. El B, si ventila bien, tenemos una persona con buena ventilación, ¿no? Y el C, la parte circulatoria, ¿no? Ya sea hipertensión o hipotensión, o si está sangrando o no. Cualquiera, es decir, esto, en cualquier circunstancia de emergencia y en cualquier ingreso al sistema de salud, siempre tenemos presente, aunque en forma inconsciente, el A, el B y el C. Una vez que esto está resuelto, si es que había algún problema en alguna de estas instancias, ¿no?, estamos en condiciones de continuar con el D, que es el déficit neurológico, que es de lo que estamos conversando ahora, ¿no? Entonces, en líneas generales, el déficit neurológico, si tiene déficit neurológico, lo ideal, ya vamos a ver, es después de hacer, por supuesto, una historia clínica dirigida, un examen físico dirigido, solicitar TAC de urgencia. Bueno, con respecto al déficit neurológico, y luego de la tomografía, estamos en condiciones de determinar los siguientes diagnósticos, ¿no? De la forma clínica, del territorio vascular comprometido, del tipo de lesión y del mecanismo fisiopatológico. ¿Cuáles son las formas clínicas? Ahora vamos a ver. De las formas clínicas del accidente cerebrovascular, ¿no? AIT, el AIT o TIA, déficit, accidente isquémico transitorio, el déficit que desaparece rápidamente sin dejar signos, generalmente en minutos, y en no más de media hora. Todavía esto del límite convencional no se terminó de definir, pero cada vez estamos más en definir media hora como el límite máximo de un AIT, ¿no? Hay un límite convencional de no más de 24 horas, es propuesto por la OMS, que actualmente está en revisión. Esto cada vez todavía no está establecido que tiene que ser media hora. De todas formas, cuando hay un AIT, el AIT se resuelve en menos de 20 minutos, más del 80% de los casos. Los que no se resuelven en menos de 20 minutos y pasan del 20% de los que quedan, ¿sí?, hay un porcentaje que se resuelve después, retroceden los síntomas y los signos. Pero el que no se resuelve en una hora, prácticamente la mayoría queda con secuela, entonces se asume que una ACV constituida, ¿no? Bueno, la ausencia de signos clínicos, cuando nosotros le vemos, a veces dura 3 minutos, 5 minutos, ¿no? La persona hizo la paresia, le llevan al hospital o llama a un sistema de emergencia. Cuando llegan los del sistema de emergencia, ya desapareció la paresia, tiene buena fuerza, o la afasia, ¿sí?, o la maurosis, y resulta que ya pasó todo. Pasó todo, está todo bien. Bueno, la ausencia de signo no es sinónimo, en primer lugar, de ausencia de lesión encefálica, ni mucho menos es sinónimo de que todo está resuelto. Es sinónimo de que hay una buena irrigación nada más en algún territorio.
en el territorio comprometido de lo que originó el síntoma. Pero hay algo que está produciendo o vasoespasmo o embolia o trombo, que es lo que ocluye y obstruye y desobstruye la arteria, por lo tanto aparecen los síntomas. Y esto es lo que tenemos que buscar. Por lo tanto, un accidente isquémico transitorio es una emergencia médica, por más que ahora no tenga elementos clínicos, porque tenemos que ir a buscar qué fue lo que ocasionó esto. Los pacientes que hayan experimentado una IT en el transcurso de horas previas corren alto riesgo de recurrencia, sobre todo si tienen una estenosis de alto grado, estenosis arterial, ¿no?, de carotidia, lo que sea, en un territorio vascular acorde con los síntomas. Bueno, los ataques ocurren con incremento de frecuencia, los que ocurren aparece ahora, después aparece dentro de 6 horas, después dentro de 4 horas, bueno. Esto se llama accidente isquémico increscendo. Esto tiene más riesgo de tener el ACV constituido después. La forma clínica, entonces, es una de las formas clínicas, el accidente isquémico transitorio. El otro es el déficit neurológico isquémico reversible, ¿no? En este caso el déficit se establece de entrada, pero retrocede más o menos rápido y deja una secuela leve que desaparece en el transcurso de una semana. También debe interpretarse como un accidente isquémico transitorio, que puede ser un increscendo o no, ¿sí? Y después está la tercera forma. ¿Y cómo sabemos nosotros esto? Nosotros porque quedan o lesiones tomográficas mínimas, en este caso hay que buscarla en la resonancia después, pero desde el punto de vista clínico prácticamente no dejan secuela, desde el punto de vista del examen físico neurológico. Y la tercera forma clínica sería el stroke constituido establecido. En este caso el déficit se establece de entrada y no progresa ni retrocede en lo inmediato. En este caso el tratamiento temprano puede modificar el pronóstico. En el stroke establecido, el tratamiento temprano puede modificar el pronóstico. El tratamiento temprano en estos casos es dentro de la ventana terapéutica, que son de 3 a 5 horas, ventana extendida. En la actualidad se pueden utilizar fibrinolíticos como para desobstruir la arteria. La idea, esto es más o menos similar a la fibrinolisis en los pacientes con síndromes coronarios con ese tipo, ¿no? Después tenemos un stroke progresivo en evolución, bueno, en déficit va empeorando desde el comienzo a través de la hora. El tratamiento temprano puede frenar la progresión, es decir, en el stroke establecido y en el stroke progresivo en evolución, ¿no?, el tratamiento temprano puede mejorar el pronóstico. Cambia totalmente el pronóstico del paciente si le tomamos dentro de las primeras 3 horas. Esto es después del primer examen físico y la tomografía de la forma clínica, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de estas personas, ¿no? Con frecuencia hay pródromo en las horas o días que preceden el accidente. A menudo el cuadro se instala por la noche, durante el sueño, y el enfermo se despierta por la mañana con el hemicuerpo paralizado. Este es el paciente que difícilmente se pueda, digamos que no tiene indicación de fibrinolisis, ¿no? El que se acostó a dormir y se despertó al otro día con el hemicuerpo paralizado. Bueno, a veces el cuadro se instala en forma gradual y progresiva, de asalto, en hora o más rara vez en día, aunque a menudo se presenta en forma apoplética, por eso se llama ictus apoplético, es decir, se instala, es brusco, aparece el elemento clínico y no cambia. Bueno, el síndrome neurológico por excelencia en la ACV es la hemiplegia, muchas veces acompañada de parálisis facial central, afasia, signo de Babinski, de Hoffman e hiporreflexia. Acuérdense que esto es, en este momento, se está instalando ¿qué síndrome? Piramidal, perdón. Se está instalando el síndrome piramidal. Que al final nadie me dijo en qué parte de la corteza cerebral me dijeron en el área 4 de Brodmann, pero en qué capa de la célula de la célula de Betz. La célula de Betz en la 4ª capa. Bueno,
Cuadros clínicos que guardan relación con la topografía de la lesión, es decir, de acuerdo a qué arteria está tapada, hay determinados cuadros clínicos. En general, la mayoría de las veces podemos tener una idea de la arteria que se tapa de acuerdo al cuadro clínico que vemos, ¿no es cierto? Cuando se tapa, por ejemplo, la carótida interna, bueno, hay una hemiplegia contralateral directa, total y proporcional. ¿Qué significa hemiplegia proporcional? Que tiene el mismo grado de afectación del miembro superior que el miembro inferior. Cuando es proporcional es así, ¿sí? Y eso ocurre o cuando hay lesión de la carótida interna que tapa la cerebral anterior, la cerebral media, o cuando hay lesión en las vías de asociación, por ejemplo, en la cápsula interna, en rodilla, cápsula interna. Es decir, en una porción muy chica del neuroeje, donde se van juntando todas las fibras que vienen de todas las porciones del área 4, se juntan y afectan profundamente en la sustancia blanca. Es decir, cuando afectan la sustancia blanca, en esa zona, la plejía contralateral también es proporcional, ¿no? O cuando afecta la arteria carótida interna, ¿no? Y produce afasia global. Afasia global porque afecta la zona motora y la zona de, la zona de asociación y la zona sensitiva. Bueno, cuando hay compromiso de la arteria cerebral media profunda, ocurre una hemiplegia contralateral directa, total y proporcional. Si la lesión es izquierda, hay una afasia motora. Cuando compromete la cerebral anterior, que es menos frecuente, y se caracteriza por una hemiplegia contralateral no proporcional, tiene afectación, más afectación de esfínter y de miembros inferiores. Eso es lo clave, digamos, cuando hay alteración en la cerebral anterior, acuérdense justamente, porque la cerebral anterior irriga la región interna, que es la donde, en el músculo motor, la región interna de la circunvolución frontal ascendente, y toda la base del lóbulo frontal. Doctor, disculpe, cuando usted habló de proporcional, ¿habló de que afecta tanto miembro superior como inferior? Proporcional tiene el mismo grado de afectación de los miembros superiores que inferiores. Claro, eso, no, está bien. Bueno, después tenemos las hemorragias, ¿no? Las hemorragias de tronco cerebral, digamos, entonces estamos hablando de la localización, ¿no? Produce en general tetraparesia o cuadriparesia, Lukathin síndrome, o sea, síndrome de enclaustramiento, paresia de la mirada horizontal bilateral, pupilas puntiformes cuando afecta al tronco cerebral, puede haber hipertermia e hiperventilación. Cuando afecta al cerebelo, bueno, un síndrome cerebeloso, ataxia de la marcha o tronco, ataxia axilateral, desviación ocular, ¿no? Pupilas pequeñas reactivas, y puede producir coma y cuadriparesias tardías, digamos, de acuerdo a la localización. Vamos a hablar de cada una de las formas clínicas. La crisis isquémica transitoria o el accidente isquémico transitorio es un episodio transitorio de función neurológica, focal, acuérdense ustedes, focal, porque los hallazgos semiológicos, los hallazgos físicos, nos evocan una localización en el sistema nervioso, ¿no? Secundario a isquemia en algunos de los territorios vasculares del cerebro. Bueno, debe tener una duración menor a 24 horas, habitualmente entre 2 y 20 minutos. ¿Sí? Es un factor de riesgo para un infarto cerebral. Luego de un día, muchos de los pacientes presentan un infarto cerebral, hasta un 50% de un infarto aterotrombótico, y un 30% de los cardioembólicos, y un 15% de los lacunares tienen antecedentes de un accidente isquémico. Es decir, cada que interpretamos que lo que nuestro paciente tuvo, aunque ahora no tiene hallazgos semiológicos, tiene factores de riesgo, y nos cuenta que ha tenido, que se le escapó la pava, que se le cayó el mate, que no pudo tomar, que no podía mover el brazo, que no podía repetir lo que le decían. Entonces, esto es un accidente isquémico transitorio. Y hay que estudiarle porque puede repetirse, y malo va a ser que nosotros no interpretemos como tal, y mañana viene con la hemiplegia constituida y tal vez otras cosas. Bueno, la crisis isquémica transitoria, los síntomas pueden ser cuando son de la circulación carotidia,
amaurosis fugaz del mismo lado, paresia contralateral de disartria, afasia, alexia, hemianopsia homónima, digamos, cuando hay un compromiso de la carótida, ¿no? De la circulación vértebro-basilar, bueno, pérdida visual binocular, uno a ambos campos, pérdida visual uno a ambos campos. Esto se llama síndrome de Antón, diplopía, vértigo, paresia o parestesia uniobilaterales, ataxia, bueno, cuando compromete las vías de asociación, por ejemplo, la cerebelosa, disartria, disfagia, pérdida de la audición, drop alta, que hemos caído, y puede haber cefaleas y otros elementos ligados, digamos, a la isquemia transitoria. El diagnóstico diferencial de la IT, migrañas con síntomas neurológicos, digamos, la migraña, el accidente migrañoso le llaman también, la crisis epiléptica parcial, vamos a ver de qué se trata esto, la amnesia global transitoria, bueno, siempre que una persona tenga un déficit motor, así, lo que tenemos que buscar siempre es hipoglucemia. A veces la hipoglucemia en las primeras manifestaciones, cuando todavía tiene signos o síntomas, digamos, hiperadrenérgicos, por ahí aparecen la focalización, o después aparecen focalizaron en algunas circunstancias. Bueno, las crisis de pánico, los trastornos electrolíticos, la hiponatremia, o si no, los síndromes hiposmolares o los hiperosmolares suelen dar a veces focalización neurológica. Y, por supuesto, que los trastornos de somatización o conversivos también. Bueno, por supuesto que esto no es un síndrome confusional, ¿no? Pérdida de conciencia o síncope, de hecho que no. Solo vértigo, mareo no forma parte, sino que tiene que tener algún otro elemento más para interpretar como que es un accidente isquémico transitorio, y los movimientos involuntarios no. En el primer nivel de atención, es decir, si nosotros vamos a la casa de una persona que nos llaman para evaluar un paciente que tuvo o que tiene un trastorno neurológico, un signo de foco neurológico. Llegamos y obviamente que tenemos que reconocer los síntomas, ¿no? Déficit focal neurológico de inicio súbito, trastorno de conciencia, una alteración del lenguaje, alteración de la fuerza o sensibilidad, alteraciones visuales, alteraciones de equilibrio vértigo, o crisis convulsiva. Estos son los elementos neurológicos. Por supuesto que un examen físico y neurológico que no debería demorar más de 10 minutos aproximadamente, y ante la sospecha de ACV derivar al hospital. Y si estamos en un consultorio de atención consultorio de atención de primer nivel, sin duda que hay que derivar a un centro neurológico a un hospital, ¿no? Si los síntomas se resuelven espontáneamente, accidente isquémico transitorio, igual tenemos que internar porque tenemos que buscar la causa, ¿sí? ¿Qué fue lo que causó ese déficit neurológico reversible? Bueno, por supuesto que si estamos en la casa, tenemos que llevarle al paciente al centro de atención. Bueno, acá, mientras se traslada al paciente, pesquisar evidencia de trauma de cráneo-cuello. Bueno, claro, siempre tenemos que revisarle la cabeza, cuero cabelludo, ¿no? Mantener la vía aérea permeable, ya habíamos dicho, administrar oxígeno, eventual intubación si el paciente tiene la conciencia alterada, ¿no? Recostar sobre el costado con la cabeza y tórax elevado, prevenir la aspiración. Si tiene la alteración de la conciencia hay que prevenir la aspiración y tener una vía aérea permeable siempre, ¿no? Descartar hipoglucemia, especialmente en pacientes diabéticos, y vigilar signos vitales, si es posible colocar suero fisiológico 50 centímetros cúbicos hora. Por supuesto que cómo evaluamos y hacemos un seguimiento y sabemos que el paciente no empeoró con un Glasgow desde el comienzo, ¿sí? Al inicio y durante el trayecto. Cada 5 o 10 minutos repetimos el score de Glasgow. Y no hay que bajar la presión arterial. Salvo que la presión arterial esté por encima de 220 milímetros de mercurio la sistólica o por encima de 110 milímetros de mercurio la diastólica. En cuyo caso
El objetivo es bajar hasta 180 milímetros de mercurio la sistólica y por debajo de 110 milímetros de mercurio la diastólica, pero no bajar más. Bueno, este es un algoritmo, ictus, ¿no? Llama al servicio de urgencia. En el servicio de urgencia tenemos un ictus no grave, observación, y si es grave, unidad de cuidados intensivos. Ahí lo que hacemos después de esto, una evaluación por neurología, con sospecha de ictus isquémico, y estos son los estudios complementarios que hacemos. Lo que se ve es una zona en la tomografía, ¿no es cierto? Una zona hipodensa, ¿no? En el territorio de la cerebral media, una zona hipodensa de la cerebral posterior, ¿no? Y si hubiera sido en otros cortes más adelante de la cerebral anterior. Vamos a ver inicialmente el manejo general de todo esto y después nos vamos a detener un poquito más específicamente en el tratamiento del ictus del ACV isquémico establecido, ¿no? Antiagregación, en el stroke agudo, la indicación precoz de aspirina reduce la frecuencia, ¿no? Reduce la frecuencia de recidiva temprana sin aumentar el riesgo de hemorragia. En la actualidad se puede utilizar clopidogrel también, digamos, cualquiera de los dos antiagregantes podemos utilizar, ¿no? Se habló mucho en una época de la anticoagulación, no hay evidencia cierta de la anticoagulación mejora la evolución de la ACV isquémico agudo, de hecho, sabemos que en algunos empeora, se convierte en hemorrágico después. Existe circunstancias, bueno, en la que estaría indicada, y la única indicación es el AIT increscendo, ¿no? En los que no se haya demostrado una estenosis quirúrgica, o bien hasta el momento de cirugía. ¿Cuál sería el caso? El caso de esto es el paciente que tiene una fibrilación auricular. ¿Sí? Fibrilación auricular, sabemos o sospechamos que el déficit increscendo isquémico transitorio es cardioembólico. Y si es cardioembólico, sale de la aurícula izquierda. Entonces tenemos que anticoagular, que es lo que se hace habitualmente en el paciente con fibrilación auricular aguda. Ya, aunque no tenga, se anticoagula con un CHAS más de 2, se anticoagula y continúa anticoagulando. Eso ustedes ya lo manejan y saben bien, así que tienen que tener presente, porque no es que el paciente neurológico es un paciente que solo tiene arterias de acá para acá y lo de abajo no importa. Bueno, y después tenemos en otros tipos de stroke, por ejemplo, bueno, en AIT, en pacientes que no responden a la antiagregación, en algunos pueden tener indicación. En la actualidad, esta es la indicación en el paciente que tiene fibrilación auricular y AIT increscendo o hizo una ITS, tiene indicación de anticoagulación. Bueno, y después, el otro tratamiento es la fibrinolisis, que en la actualidad ya tendremos que comenzar a poner en otro lugar la fibrinolisis, porque es lo que más se hace hincapié en la actualidad. Bueno, ¿cómo tratamos o evitamos la recurrencia? Esto es exactamente igual que los síndromes coronarios agudos, ¿no? Se hace la fibrinolisis, se destapa la arteria responsable del infarto, después se lleva a coronariografía y ahí se ve el porcentaje de oclusión residual. Tiene más del 75%, se coloca un stent para revascularizar. Tiene menos del 75% y se hace una ergometría para ver la clase funcional. Así exactamente igual, pero acá no le hacemos ergometría al cerebro, porque lo que hacemos es evaluar el flujo o qué es lo que quedó en la arteria comprometida. Bueno, si tiene estenosis de más del 70%, en la actualidad no hay cirugía, se puede hacer revascularización con stent, en tratamiento endovascular. Si tiene entre el 50 y 70% sintomática, tratamiento médico. Si recurre, bueno, ahí va al tratamiento endovascular. La estenosis de menos del 30% no quirúrgica, y después nos quedan el riesgo de AVE post-endarterectomía y los pacientes que tienen accidente cerebrovascular isquémico cardioembólico. Los cardioembólicos son aquellos que cursan con fibrilación auricular y cardiopatía, hipertensión arterial, signo y síntoma de insuficiencia cardíaca o diabetes, CHAS-VAS, o hicieron una ACV, tienen indicación de anticoagulación. Los que tienen suerte se van del alta hospitalaria. Después del alta, el paciente debe continuar en control por atención primaria, ¿no? Tratar los factores de riesgo mencionados, es decir, hipertensión arterial, diabetes, dislipemia,
Esto hay que tratar. Mantener antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes orales o antiespasmódicos, lo que quedan. Acuérdense que en la otra etapa o en la segunda fase de los síndromes piramidales, la primera fase era hipotónica, hiporrefléctica, y la segunda es hipertónica, hiperrefléctica, ¿no? Bueno, entonces, y cuando tienen hipertonía, antiespástico, digamos, ¿no? Bueno, realizar cambio de sonda y curaciones si tiene sonda nasogástrica para la nutrición. Muchos quedan con alteración en la deglución. Los pacientes que tienen afasia motora o afasia de asociación mano, que tienen afasia motora, es decir, afasia no fluente, suelen tener trastornos deglutorios. Es decir, que una persona que tiene afasia no le den ningún comprimido, porque le dan un comprimido y se va a aspirar. Si se aspiran, hace un paro respiratorio por aspirar. Así que, ojo, cuando paciente neurológico tiene afasia, habitualmente tiene trastornos deglutorios. Entonces ya estos pacientes, una sondita nasogástrica o para hidratación o para la medicación, y a veces quedan con trastorno esfinteriano y sonda vesical también para evacuar la orina. Entonces, los cambios de sonda, ¿no? Las curaciones, etc. ¿Sí? Quedó con escala, hay que tratar de evitar. Bueno, trastorno kinésico y fonoaudiológico, sospechar y derivar al especialista cada 3 meses por complicaciones, bueno, cuando hay complicaciones tardías como depresión, convulsiones, epilepsia, espasticidad, y determinar el grado de invalidez. Este es un manejo general. Ahora, más adelante, vamos a ver algunos en especial. Infarto cerebral de tipo lacunar. ¿Qué es un infarto lacunar? ¿No? Son infartos pequeños de localización profunda, es decir, están en la sustancia blanca, ¿no? Al ataque son menores a 15 milímetros. La laguna es una cavidad en el cerebro producto de un pequeño infarto. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo. Bueno, existe una hipótesis de que la asociación de hipertensión arterial y de enfermedad de pequeños vasos provoca infartos isquémicos profundos. Sin embargo, un 35% de los pacientes con lagunas no tienen hipertensión arterial. Es decir, hay trastornos vasculares en vasos perforantes profundos y producen, ¿no?, las famosas lagunas que tienen la tomografía menos de 15 milímetros de diámetro. Y acuérdense ustedes que un 35% de los pacientes con lagunas no tienen hipertensión arterial. Por ahí se ven mejor en la resonancia. Entonces, el concepto de la ACV lacunar, ¿cuál es? Son lesiones de pequeño tamaño localizadas en zonas profundas del encéfalo, en las áreas irrigadas por las pequeñas arterias perforantes cerebrales procedentes del polígono de Willis, son perforantes que proceden del polígono de Willis, suelen producir déficit neurológico de más de 24 horas, y se describieron en la década del 60 4 síndromes lacunares. Hemiparesia motora pura, síndrome sensitivo puro, paresia crural con ataxia homolateral y disartria manotorpe. Estos son los síndromes lacunares, ¿sí? Hemiparesia motora pura, síndrome sensitivo puro, paresia crural con ataxia homolateral y disartria manotorpe. Los 4 síndromes lacunares. ¿Cuál es el cuadro clínico de cada uno de ellos? Bueno, la hemiparesia motora pura es paresia o parálisis de un hemicuerpo, proporcional o no, ¿no? No tiene déficit sensitivo, es decir, la persona tiene sensibilidad conservada en el miembro parético, no tiene alteraciones visuales y ni tampoco tiene alteración de la conciencia. La persona asiste a su déficit motor, digamos, ¿no? A su paresia motora pura. La tomografía es difícil, no se ve nada, ni al comienzo ni cuando controla 24 horas, son lesiones muy pequeñas, entonces se asume de que tiene una hemiparesia motora pura, ¿no? El síndrome sensitivo puro, bueno, puede ser deficitario o irritativo, ¿no? Puede ser que tenga trastorno, digamos, que sea anestésico o que sea hiperestésico, con dolores fulgurantes o como tipo los síndromes talámicos, digamos, ¿no? Afecta la sensibilidad superficial y profunda,
o solo una de ellas, cualquiera de los dos, o son síndromes sensitivos puros. Pueden ser deficitarios o irritativos. La hemiparesia atáxica, bueno, hay una aparición de un síndrome piramidal asociado a una ataxia en el mismo lado. ¿Se acuerdan lo que era la ataxia? ¿Qué es la ataxia? Coordinación, ¿no, profe? Coordinación. ¿Qué es la ataxia? Ese no es el concepto de taxia. ¿Y praxia qué es? Bueno, ustedes ya hacen como una semana que vienen dando práctico de neurología. No pueden no conocer un término neurológico. No le digo que me hablen, pero por lo menos que el significado de la palabra tienen que decirme. ¿Y la praxia qué es? Praxia, no apraxia. Movimientos organizados. Sí, pero me decís movimientos organizados, como que resumen todo a movimiento, porque la taxia, si se quiere, también es movimiento. Pero la taxia no es movimiento. La ataxia es la combinación de contracciones de músculos agonista, antagonista y sinergista que sirven para un movimiento combinado o coordinado, armónico. Eso es lo que me acuerdo. No, Eso es la ataxia. No, pero te falta un aspecto. ¿Cómo se evalúa la ataxia? A ver. ¿Con qué prueba? Tenés la ataxia estática. La prueba del Romberg. Ahí está, la prueba de Romberg. ¿Qué movimiento hay en el Romberg? Ni uno. Estático, profe. Ya, entonces, es la asociación o función de y coordinación, contracción y relajación, tono de músculo agonista, colaboradores sinergistas y antagonistas, que sirven para realizar un movimiento eficaz o mantener la postura. Ese es el concepto de taxia. Entonces, mantener una postura, yo me quiero quedar así, eso, yo quiero quedarme parado en un solo lugar, eso es taxia estática. Si vos me haces tocar la nariz, índice, es taxia dinámica, la prueba de prensión del vaso. ¿Queda claro? Sí, doctor. Eso. ¿Y qué es la praxia? Por supuesto, cuando se pierde, cuando hay alguna alteración en alguna parte del neuroeje, la ataxia significa que no se puede mantener una postura o los movimientos no se coordinan bien. Bueno, eso es ataxia, cuando se pierde la ataxia, ¿no? Bueno, ¿y la praxia qué es? La asociación de movimientos coordinados, doctor, aprendidos. Que tienen son movimientos coordinados, aprendidos para una finalidad. ¿Sí? Por ejemplo, el vestirse, andar en bicicleta, coordinarse el cordón de los zapatos, ¿no? El sacar un cigarrillo y encender. Todo tiene una sucesión de movimientos aprendidos, coordinados para una finalidad. Eso es praxia. Cuando se pierde eso, estamos con apraxia. ¿Listo? Tienen que ir buscando el significado de cada una de las palabras y por supuesto que taxia y praxia deberían conocer muy bien. Bueno, disartia mano torpe, entonces asociación de disartia con paresia facial central, hiperreflexia del mismo lado, signo de Babinski, torpeza en la mano al escribir, es decir, hemiparesia motora pura, síndrome sensitivo, hemiparesia ataxia y disartria manos torpes, los síndromes lacunares. El pronóstico, bueno, y el tratamiento, el pronóstico es bueno y la recuperación es total, pero con la repetición puede llegar a un síndrome pseudovulvar y a la demencia vascular. Bueno, este es el problema. Sobre todo si esto se vuelve a repetir, varios accidentes lacunares pueden, en algún momento aparece uno que desencadena un síndrome demencial. Ese ACV que desencadenó el síndrome demencial,
que uno dice, sí, fue una ACV, sí, pero ya hubieron otros 30 en otros lugares, justo ese, en un lugar estratégico desencadena el síndrome demencial. Justamente se llama ACV estratégico. Bueno, entonces, el pronóstico, digamos, el pronóstico de la lesión en sí actual es bueno, tiene buena recuperación, pero hay que tratar de evitar que esto se repita, porque con la repetición puede llegar a un síndrome pseudovulvar o una demencia vascular, ¿no? Bueno, el tratamiento es prevenir tratar la hipertensión arterial en casi todos los casos, en todos los casos, ¿no? Y en el caso de los producidos por ateromatosis, usar antiagregante plaquetario y no tiene indicación de anticoagulante. Entonces, una idea general de los accidentes isquémicos, el accidente, los síndromes lacunares con sus 4 grupos, y ahora vamos a hablar de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, y dentro de ello el hematoma intracerebral espontáneo. No, representan alrededor del 10% de la patología cerebrovascular, es decir, la mayoría son isquémicos, ¿no? Los hemorrágicos, por suerte, son el 10% de la patología cerebrovascular. Más del 50% fallecen dentro de los 30 días del comienzo de los síntomas, es decir, el pronóstico es muy distinto, ¿no? Es 2 veces más frecuente que la hemorragia subaracnoidea. Es probable que en las patologías neurológicas agudas esta entidad sea una de las más controvertidas desde el punto de vista de tratamiento de la etiología. Esto, no hay acuerdo, no hay consenso entre si se debe operar o no. La mayoría está de acuerdo en no operar, y los que operan son los que tienen, digamos, la indicación quirúrgica no es por consenso ni es clara, sino que hay algunos grupos que algunos hematomas intervienen. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hematoma intracerebral espontáneo? Es la disrupción del tejido con ocupación del nuevo espacio por sangre. El hematoma es un hematoma, concepto de hematoma, ¿no? Es una cavidad de neoformación ocupada por sangre. Y esto es exactamente igual. Bueno, el diagnóstico diferencial, bueno, la diferencia entre el ACV hemorrágico y el isquémico. Bueno, el hemorrágico siempre tiene un comienzo brusco, compromiso de conciencia precoz y prolongado, ¿no? Puede tener hemorragia retiniana, y el déficit no sigue la patente anatómica de una arteria, pero sí de un lugar topográfico, ¿sí? Que podemos llegar a tener idea, pero no de una arteria, ¿no? De ahí viene lo proporcional y lo no proporcional que en general los isquémicos suelen tener, ¿no? Sobre todo los isquémicos relacionados con alguna arteria en particular, no la carótida. Bueno, el ACV isquémico, el deterioro puede ser escalonado o progresivo, signos neurológicos focales según la distribución anatómica de una arteria. Bueno, desde el punto de vista de la etiología tenemos los ACV, las hemorragias primarias espontáneas, también conocidos como hipertensivos. En un 70-80% de los casos están asociados a hipertensión arterial, ¿sí? El hematoma intracerebral espontáneo hipertensivo, ¿no? Bueno, y a veces están relacionados con alguna patología subyacente, como por ejemplo aneurisma congénito micótico, malformaciones vasculares, neoplasia, trauma craneoencefálico, ¿no? Angiopatía amiloidea, vasculitis, coagulopatía, algunas causas iatrogénicas, bueno, asociadas con drogas también. El cuadro clínico del hematoma intracerebral espontáneo: las hemorragias intracerebrales hipertensivas se producen casi siempre cuando el paciente se levanta, acuérdense ustedes, lo mismo que los infartos a la mañana, los días lunes, los primeros de mes, son los más frecuentes, digamos, épocas en las cuales nuestra presión arterial está más alta, hay más estrés, ¿no? Por lo tanto, más riesgo si hay alguna zona de una arteria que tiene más debilidad de romperse. Se asocia al estrés, presenta síntomas y signos neurológicos bruscos, es decir, el famoso ictus, se acompaña de vómitos, cefalea y en ocasiones convulsiones. Vómitos, cefalea y alteración de la conciencia. 3 cosas que tienen el síndrome de hipertensión endocranial. ¿Hablaron del síndrome de hipertensión endocranial? Bueno, eso tiene, ¿no? Cefalea, vómitos, ¿no? Y alteración de la conciencia y habitualmente convulsiones. Las hemorragias intracerebral no hipertensiva, en algunas circunstancias pueden no tener hipertensión. Comienzo súbito, ocasiona un síndrome clínico restringido, puede tener hemianopsia, bueno, afasia, delirio y debilidad de miembros superiores.
las manifestaciones clínicas del hematoma intracerebral espontáneo de la hemorragia cerebral hipertensiva. Bueno, el comienzo abrupto continúa siendo una de las guías del diagnóstico clínico de la patología cerebral. ¿Sí? Comienzo abrupto. Un déficit neurológico de instalación brusca de reciente aparición es un accidente cerebrovascular hasta que se demuestre lo contrario. Si además tiene cefalea y alteración de la conciencia, sospechar de que esto es isquémico. Bueno, otra característica es la tendencia a la progresión del déficit neurológico en periodos cortos. Bueno, la presentación clínica de la hemorragia intracerebral depende de dos cosas fundamentales: de dónde está localizado y de que produzca o no signos de hipertensión endocranial, es decir, de masa ocupante, ¿no? La presentación clínica depende, ¿no?, de síntomas que dependan de la hipertensión endocranial. ¿Cuáles son los elementos? La alteración de la conciencia, déficit neurológico motor y signos de hipertensión endocranial. Vemos náuseas, vómitos, hipertensión arterial no controlada, bradicardia, ¿no?, y alteraciones pupilares. Y de la localización, no es lo mismo que esté en, qué sé yo, en la sustancia blanca, en la región de la rodilla, a ver un poquitito, en la corona radiada, que esté cerca del bulbo, ¿no? O que esté, digamos, o que esté peritroncal. Cualquiera de ellos va a dar manifestaciones distintas. Por supuesto que las que están por arriba del cuarto ventrículo van a dar, y en la zona anterior van a dar más alteraciones motoras, proporcionadas siempre, ¿no? O sea que tiene el mismo grado de afectación del miembro superior que del miembro inferior. Si está en la región posterior, van a dar alteraciones visuales, fundamentalmente, y alteraciones, bueno, y alteración de la conciencia, y si son de determinado volumen, y producen signos de hipertensión endocranial con todos los otros elementos de la hipertensión endocranial que nosotros conocemos. Bueno, dentro de la hipertensión endocranial, cefalea, vómito, deterioro sensorio, o sea, coma. Fíjense ustedes, estos son los elementos que se encuentran. Y de la localización se relaciona con el territorio afectado y puede determinarse mediante, bueno, una minuciosa semiología neurológica o, bueno, con la tomografía si ustedes quieren. La consideración de estos dos parámetros en forma global nos pueden permitir prever las complicaciones, ¿no? Por ejemplo, crisis convulsiva, 10 a 15% de los casos, y el 75% de los casos dentro de las primeras 48 horas, y son más frecuentes en los hematomas intracerebral que toman contacto con la corteza. Es decir, las convulsiones, para que haya convulsiones, tiene que irritarse en algún punto de la corteza cerebral. Si es solo la sustancia blanca, difícilmente hay convulsión. Pero los que están más superficializados cerca de la corteza, esos suelen dar, como por ejemplo, bueno, si hablamos dentro de los sangrados subaracnoideos suelen dar a veces. Bueno, desde el punto de vista de la fisiopatología, la hipertensión arterial es el factor que predispone a que se produzcan cambios a nivel de los pequeños vasos, ¿no? Las personas que la padecen tienen un riesgo relativo 3 veces más de padecer un ACV hemorrágico que no tiene hipertensión arterial. Bueno, los aneurismas de Charcot-Burchard, ¿no?, frecuentemente ubicados en el tálamo, que esta es una zona paratalámica, de putamen, globo pálido, núcleo caudado y cápsula interna. También cápsula interna tiene tres porciones. La lipoianinosis, que son alteraciones en la media de los vasos sanguíneos, que eso produce debilitamiento de los vasos y el aumento de presión, probable ruptura. Bueno, cambios fibrinoides en la superficie de las arterias, no siempre es las arterias que tienen el pseudoaneurisma, otras veces son las venas. Otros cambios anatomopatológicos hallados en pacientes hipertensos con hipertensión arterial y síndrome neurológico agudo son la necrosis fibrinoide y degeneración de la media con cambio en la lámina elástica. Es decir, toda la pared vascular se puede alterar y tener algún tipo de degeneración que produce debilitamiento y ruptura, ruptura y sangrado. ¿Cómo se maneja el accidente cerebrovascular hemorrágico? Bueno, el tratamiento médico consiste en realizar todos los cuidados generales que requieran los pacientes neurológicos agudos, es decir, vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico, profilaxis de las convulsiones, evitar complicaciones metabólicas, como por ejemplo, bueno, hiperglucemia, hipernatremia, hiponatremia, los síndromes
los síndromes poliúricos, digamos, el haber poliuria, es decir, secreción, bueno, puede haber o secreción inadecuada de H o diabetes insípida. Control del medio interno, evitar infecciones, es decir, el control del medio interno es mantener un sodio de 135 a 145, una PaO2 y una PO2 por arriba de 90, con una saturación por arriba de 94%, una CO2 que no esté por debajo de 35 milímetros de mercurio, y ni por encima de 45 milímetros de mercurio. Por debajo de 35 milímetros de mercurio puede producir vasoespasmo cerebral y empeorar con hernia isquémica del área de hemorragia, y por arriba de 45 milímetros de mercurio y vasodilatación cerebral puede aumentar la PIC y empeorar los síntomas neurológicos. Entonces, evitar las infecciones, las complicaciones infecciosas, ya sea por la aspiración de saliva a la vía aérea, las neumonías aspirativas o los abscesos pulmonares, ¿no? Y evitar la desnutrición, ¿sí? La nutrición temprana dentro de las primeras 48 horas. Bueno, evitar la descara, creo que pusimos por acá. Por supuesto, evitar la descara, el paciente con alteración de la conciencia, nutrición precoz. Y ABCD significa respiración, mantener la tensión arterial no en rango normotensivo, más bien siempre tratando de que mantengamos una presión de perfusión cerebral adecuada para no empeorar con áreas de isquemia. Y el tratamiento quirúrgico, bueno, todavía no existe un consenso con respecto a esta indicación. Existen tibias recomendaciones para la estereotaxia, la cirugía estereotáxica, con el uso de RTPA, ¿no? Una mención especial, bueno, para el hematoma de fosa posterior, sí, que tiene indicación quirúrgica, consensuada, y en caso en que tengan un volumen de más de 50 mililitros en realidad. ¿Sí? Más de 50 mililitros. Conclusiones. El hematoma intracerebral espontáneo sigue siendo una entidad devastadora con una elevada morbimortalidad. El desafío es disminuir la mortalidad con la menor cantidad de secuelas. Para lograr esto hay que tratar la hipertensión arterial y todos los factores de riesgo, considerar la educación pública para jerarquizar síntomas neurológicos mínimos. Las crisis hipertensivas deben ser evaluadas desde otro punto de vista, es decir, viene con la presión alta, le damos un diurético o cualquier algo que de 200 le baje a 150, y ya está bien, andate, no. Hay que buscar elementos porque tenemos que mantener al paciente normotenso. ¿Está? Es decir, por eso que las famosas crisis hipertensivas, tiene un piquito de hipertensión. No existe el piquito de hipertensión sin un daño, que no lo veamos o que sea muy mínimo, pero hay que tratar de ver desde otro aspecto el pico de hipertensión. Los pacientes deben ser evaluados y tratados con rapidez en áreas con experiencia en esta patología. Y la conducta quirúrgica sigue siendo a lo sumo una recomendación de expertos, pero dista mucho de ser una conducta arreglada, digamos. Es decir, en este tipo del hematoma intracerebral espontáneo hipertensivo, todavía lo de la cirugía no está consensuado, y lo único que sí es el hematoma de fosa posterior con un volumen de más de 50 mililitros. Bueno, es así como se ve. El isquémico se ve una zona hipodensa, y nosotros en el hemorrágico vemos una zona hiperdensa. Bueno, ahora vamos a hablar rápidamente del manejo del accidente isquémico constituido, ¿sí? Del stroke constituido, del accidente isquémico constituido. Bueno, ya dijimos esto, evaluar el déficit neurológico TAC cerebral sin contraste, ¿no? Al ingreso al hospital. Por supuesto que un Cincinnati 2 o 3, le trajimos, no le tratamos la presión, nos fijamos si tiene golpe en la cabeza o no, la glucemia estaba en 150. ¿Sí? La presión arterial no le bajamos porque estaba en 170-90. Tiene una buena ventilación, le pusimos oxígeno, le pusimos fisiológico, llega al hospital. ¿Sí? Una vez que llega al hospital, en la guardia, déficit neurológico, TAC cerebral sin contraste, asegurar una oxigenación continua en 24 horas, ver si tiene alteración de la conciencia o trastorno dilutorio, colocar sonda nasogástrica, hidratación adecuada, evitar solución hipotónica, no dar dextrosa, no
infundir dextrosal 5 a los pacientes con ACV en las primeras 24-48 horas. Es decir, solución fisiológica. No restringir el volumen en las primeras 24 horas y darle un volumen adecuado. ¿Está? Control de glucemia, no indicar suelo glucosado, ¿no? Por supuesto que bajar la temperatura si es superior a 38. ¿Por qué tenemos que bajar la temperatura corporal si es superior a 38? ¿Por qué le parece a usted que tendríamos que bajar? Hablando estrictamente... ¿Para evitar qué? Convulsión. Las convulsiones. No, no es por eso precisamente. Porque no va a poder regular bien la temperatura. Tampoco es por eso precisamente. Aumento flujo por ataque cardíaco. Miren, acuérdense de que hay una zona del cerebro que está isquémica. Y hay una zona que, la zona isquémica, y hay una que probablemente se muera, que sea el núcleo. Y hay toda una zona alrededor, que es una zona de penumbra, que todavía la neurona puede ser viable o se puede salvar, ¿no? Y aún la zona del núcleo, si nosotros reperfundimos rápidamente, se puede salvar un grupo muy, muy importante de neuronas con una buena funcionalidad. Resulta que el consumo cerebral de oxígeno, cuando la temperatura es de 37 grados, es de 5 a 7 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos, pero resulta que aumenta al doble el consumo cerebral de oxígeno si la temperatura está por arriba, por cada grado centígrado por arriba de 37. Imagínense ustedes, tiene 38,5, 39, aumenta al doble en una zona donde no le está llegando oxígeno. O sea que aceleramos el tiempo de muerte. No bajar la presión arterial, bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Si está la diastólica por debajo de 110, la sistólica por debajo de 180, o hasta 180, no usar nifedipina sublingual. Bueno, hay que hacer el electrocardiograma y considerar la posibilidad de trombolisis. Bueno, ¿por qué el ataque cerebral temprano discrimina lesiones no vasculares y la hemorragia y la isquemia? La hemorragia se ve, la extravasación de sangre se ve rápidamente como la zona hiperdensa que habíamos dicho. Discrimina entre infarto y hemorragia, y evalúa la extensión de la lesión. ¿Cuándo se hace el ataque? Si se plantea trombolisis de urgencia, ya los signos isquémicos, ¿no? Aparecen después de las 6 u 8 horas comienzan a aparecer. Si son muy precoces, indica injuria severa. Es decir, en este caso, si estamos dentro de las primeras 3 horas y ya hay signos de isquemia, tal vez esté contraindicado la trombolisis. Bueno, hemorragias pequeñas pueden resolverse rápido y no distinguirse posteriormente al infarto. Realizar TAC cerebral sin contraste, ideal dentro de las primeras 24 horas en líneas generales. Si se considera la trombolisis dentro de los primeros 15 minutos. Bueno, manejo de la enfermedad cerebrovascular, cuidado respiratorio, paciente con disminución del nivel de conciencia, mantener posición de la cabeza 30 a 45 grados, colocar sonda nasogástrica para evitar broncoaspiración, fisioterapia respiratoria y aspiración frecuente de secreciones, ¿no? En caso de saturación de oxígeno del 95% por debajo, administrar oxígeno a 3 litros por minuto, intubación orotraqueal en todos los pacientes que tengan un Glasgow menos de 8, es decir, Glasgow menos de 8, se asume que el paciente está en coma, es decir, todo paciente en coma, intubación es indicación de intubación orotraqueal. Bueno, manejo de la enfermedad cerebrovascular, control cardiológico, electrocardiograma de ingreso y a las 24 horas, ¿no? Para detección precoz de arritmia, isquemia miocárdica, monitoreo cardíaco continuo cuando se disponga, y el equilibrio hidroelectrolítico, solución fisiológica 1500 en 24 horas como mínimo, de acuerdo al riesgo o presencia de complicaciones cardíacas y edema cerebral. No soluciones glucosadas, a menos que la glucosa a menos que tenga hipoglucemia, pero no para hidratarle, sino que para tratar la hipoglucemia, ¿no? Modificar u omitir controles de glucemia. Las vías venosas deben mantenerse solo si son imprescindibles para el tratamiento endovenoso y se colocarán en el brazo no parético, no colocar una vía en el brazo que está paralizado. Esto suelen buscar ahí para que no mueva. Bueno, los líquidos endovenosos deben ser por un periodo promedio de 24 horas. Omitir líquido intravenoso al iniciar la vía oral, es decir, tratar de una vez que se comience con la vía oral por sonda nasogástrica, la vía enteral, ya es mejor
suspender la hidratación parenteral. Bueno, control de la glucemia, es necesario el tratamiento precoz de la hiperglucemia. ¿Sí? Glucemia tiene que estar como objetivo no más de 140 miligramos de decilitro. Toda la glucemia por arriba de esto empeoran los pronósticos. Se podrá manejar el control de glucemia con infusión continua de insulina cuando el paciente esté ingresado a la unidad de cuidado intensivo o cuidado intermedio. Y además, bueno, se cuente con las condiciones para el control horario de glucemia. Cuando la glucemia esté mayor de 180, deben tratarse con insulina rápida subcutánea. Realizar control de glucemia, el intervalo máximo será de 6 horas entre cada examen por un periodo de 24 horas, es decir, durante 24 horas, cada 6 horas, ¿sí? Y con glucemia por arriba de 180 se indica insulina, corrección de insulina. Corrección de glucemia con insulina, perdón. Bueno, los cuidados posturales y prevención de úlceras de cúbito, cuidado de escara, cuidado de las vías urinarias, control de la hipertermia, prevención de trombosis venosa profunda, es decir, TBP y embolia de pulmón con heparina, ¿no? Heparina de bajo peso, puede ser noxia, flaxheparina o heparina sódica, cualquiera de ellas. Protección gastrointestinal por las úlceras gástricas o las hemorragias por estrés. Tratamiento de la hipertensión arterial. Los antihipertensivos de elección son los inhibidores de la enzima convertidora, IECA-2, y los beta-bloqueantes endovenosos. Los calcio antagonistas y otros vasodilatadores no se deben utilizar porque aumentan la presión intracraneana, producen vasodilatación con un aumento de la presión intracraneana. Bueno, los antihipertensivos parenterales están restringidos a la siguiente situación: transformación hemorrágica aguda de un evento isquémico, isquemia miocárdica, falla ventricular izquierda, falla renal y disección arterial, ¿no? Si no, siempre por vía enteral. Bueno, el manejo de la hipertensión endocraneal, edema cerebral, no utilizar esteroide, antiguamente siempre se indicaba dexametasona, dosis alta, manitol al 20%, ¿no? 0,7 a 1 gramo por kilo de peso, suministrado en 20 minutos, seguido de 0,3 a 0,5, ¿no? gramos por kilo cada 4 horas en un periodo no mayor de 3 días, mantener una osmolaridad plasmática de 320 millimol litro. Es decir, se puede usar cuando hay hipertensión endocraneal. Y estas son las dosis. ¿Está? La furosemida en bolo, 40 miligramos o 10 miligramos cada 8 horas, disminuye el volumen cerebral. Se puede utilizar en conjunto con el manitol cuando no hay mejoría del cuadro. No se debe usar como terapia a largo plazo por alteración hidroelectrolítica secundaria. Es decir, el manejo de la hipertensión endocraneal con manitol y furosemida circunstancialmente, no más de 72 horas, ¿no? El manitol sobre todo. Tratar de mantener una osmolaridad plasmática por debajo de 320 millimol litro. Bueno, los anticonvulsivantes, cuando convulsionan en la enfermedad cerebrovascular aguda, no se recomienda ya que no existe ninguna información que sustente su utilidad, pero sin embargo, si tiene convulsiones, se indica fenitoína endovenosa, 20 miligramos kilo, a una velocidad de infusión de 50 miligramos por minuto, y se continúa con una dosis de 125 miligramos intravenosa cada 8 horas, hasta cambiar a la vía oral. Y bueno, después el tratamiento específico, referir a neurocirugía en presencia de hidrocefalia, digamos ya de una complicación, e infarto hemisférico grande, infarto cerebral masivo, infarto hemisférico no dominante con edema y desplazamiento de la línea media, para hacer la famosa digamos, deplaquetar, sacar una parte del cráneo como para disminuir la PIC, ¿no? Hematoma cerebeloso superior a 3 centímetros con puntuación de Glasgow menor a 14. Hematomas lobales, tamaño moderado a grande, con deterioro clínico marcado y sin respuesta a las medidas específicas. Y el tratamiento específico en los accidentes isquémicos establecido, la terapia trombolítica. Para la aplicación de la terapia trombolítica solo se acepta la vía venosa, la cual debe realizar con RTPA, activador tisular del plasminógeno recombinante, a dosis de 0,9 miligramos kilo, y la dosis máxima es 90 miligramos kilo, así que si tiene 100, 110 kilos, lo mismo, son 90 miligramos. Se debe administrar el 10% de la dosis en bolo y el resto en una infusión en 60 minutos. ACV, stroke isquémico establecido con tomografía, dentro de las primeras 3 horas, con tomografía cerebral sin
sin hallazgos correspondientes a isquemia, pero con déficit neurológico. Bueno, siguiendo con el tratamiento específico del ACV isquémico establecido, antiagregante plaquetario, el ácido acetilsalicílico, recomendarse 325 miligramos día como dosis mínima. El clopidogrel, prevención secundaria, 75. Esto es el mismo manejo que, esto podemos cambiar por 100 miligramos, el mismo manejo que la cardiopatía isquémica. La warfarina, cuando se ha comprobado una causa cardioembólica, se recomienda el uso a dosis que mantenga un RIN entre 2 y 3, esto es lo que habíamos charlado hace un rato. La ticlopidina, la prevención secundaria, ¿no? A dosis de 250 miligramos vía oral cada 12 horas, cada 2 semanas por 3 meses, un control hematológico con la ticlopidina puede producir plaquetopenia fundamentalmente, ¿no? Así que hay que controlar. Lo mismo que el clopidogrel también puede producir plaquetopenia, así que hay que controlar a los 3 meses el recuento de plaquetas. La rehabilitación se debe comenzar dentro de las primeras 24 horas. Ojo que este puede ser un paciente que quedó en coma. Lo mismo hay que hacer movilización para prevenir las escaras y para prevenir la trombosis venosa y el TEP, ¿no? Y también como para iniciar ya la rehabilitación motora, debe comenzar dentro de las primeras 24 horas de confirmado el diagnóstico, con evaluación de la deglución, sobre todo en los pacientes que tienen afasia, ya habíamos dicho, y a largo plazo debe ser una rehabilitación integral, tanto motora como cognitiva y emocional. El inicio precoz de la rehabilitación mejora la funcionalidad a largo plazo del paciente. Siempre hay que comenzar, si bien se estabilice las primeras 24 horas, ya después de las primeras 24 horas iniciar la rehabilitación. Me cansé de hablar, así que si ustedes tienen alguna preguntita, yo le escucho, porque a veces no soy claro en mi exposición, y trato de responder la pregunta, y si no, vamos a estudiar para la próxima, y en 5 minutitos o menos seguimos con hemorragia subaracnoidea. ¿Quién es Ayala Lissiski? Pamela. Ah, estaba. Hola, profe. Estaba, Pamela, yo pensé que vos estabas durmiendo la siesta. No, estoy acá mirando la clase. Y José Escobar estaba por salir al PAP anoche y dejó la foto. También se fue. No, doctor, tranqui, acá estamos. Ah, pues. Pero hay algunos que se habrán ido, yo por ahí a veces le agarro. Bueno, voy a comenzar con hemorragia subaracnoidea entonces. A ver, concepto. Es el cuadro clínico que se produce por la extravasación de sangre al espacio subaracnoideo. A ver, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas de la introducción de sangre al espacio subaracnoideo? Dolor de cabeza repentino. Náuseas, doctor, náuseas. Bueno. El espacio. ¿Qué son las aracnoides? Una de las capas meninges. Exactamente. Si hay sangre en el espacio subaracnoideo, ¿qué va a pasar con la meninge? Se va a distender. Se va a inflamar. ¿Y cómo se llama esa inflamación? ¿Cómo se llama? Meningitis. ¿Qué cuadro clínico va a producir? ¿Qué síndrome va a producir esa meningitis? Un síndrome meningitis. Bueno, eso es semiología, cuarto año. Díganme que tienen síndrome. Cefalea, rigidez de nuca. Fiebre. Chorro. Bueno. Náusea y vómito. Claro,
¿La náusea y vómito son del síndrome meningio o son de otro síndrome? Del síndrome de hipertensión endocraniana. Claro, ¿cuáles son los elementos del síndrome de hipertensión endocraniana? ¿Vieron? Ya saben todo. Ya. Por suerte que hay algunas que están despiertas, algunos que están durmiendo. Alcaraz, Carlos. Está durmiendo Alcaraz, Carlos. Bueno, entonces, para que se vayan haciendo una idea, para que se despierte, la hemorragia subaracnoidea puede ser traumática, son las más frecuentes, no traumáticas o espontáneas. Esto, la ruptura de un aneurisma intracraneano idiopático, ¿no?, es la causa de la hemorragia subaracnoidea en el 70-90% de los casos, ¿no? Fíjense ustedes que alrededor del 1 al 5% de la población tiene aneurisma en las arterias cerebrales, y este porcentaje aumenta al 18% en los familiares directos de los que tuvieron hemorragia subaracnoidea de causa neurismática. ¿Sí? Los que han sufrido una hemorragia subaracnoidea de causa neurismática tienen más riesgo de desarrollar nuevo aneurisma y se desarrollan más aneurismas. Hay que hacer un seguimiento semestral o anual con estudios para buscar el desarrollo de nuevos aneurismas en los que han sufrido una hemorragia subaracnoidea. En alrededor del 10% de los casos, la TAC muestra un sangrado predominantemente perimesencefálico con arteriografía negativa, se denomina hemorragia subaracnoidea pretroncal. Generalmente esta es la única que tiene un buen pronóstico de entrada, la pretroncal, con compromiso perimesencefálico. El resto, signos y síntomas: cefalea, náusea y vómito, alteración de la conciencia, pérdida transitoria de la conciencia, rigidez de nuca. Fíjense ustedes de lo que estábamos hablando precisamente. Bueno, el cuadro clínico: existe el antecedente de cefaleas crónicas de localización diversa, pero por lo general son unilaterales, pulsátiles y con proyección monocular a veces. La hipertensión arterial es más frecuente en este tipo de pacientes. El proceso se instala de forma súbita, con cefalea brutal y sensación de estallido en la cabeza, famosa cefalea en estallido, thunderclap o cefalea, o cefalea en trueno también. Bueno, suele haber vértigo y pérdida de conocimiento, con frecuencia en estado febril, que dura varios días, es decir, tiene fiebre, cefalea, rigidez de nuca, Kernin-Brusicki, es una meningitis. Tiene indicación de punción, pero a veces tiene un signo de focalización y eso nos puede orientar hacia otra cosa. Bueno, la rigidez de nuca está presente casi de forma constante, es decir, la irritación del espacio subaracnoideo va a dar un síndrome meningio, ¿no? Lo que pasa es que la forma en la que se inicia y todo el resto del contexto y el cortejo sintomático y sindromático, por ahí nos orienta más hacia pensar en hemorragia subaracnoidea. Bueno, una vez hecho la sospecha diagnóstica, lo que hay que hacer es, nosotros antiguamente, o en lugares donde no hay tomografía y no tiene signo de hipertensión endocraniana, punción lumbar. La punción lumbar, vamos a tener un líquido cefalorraquídeo sanguinolento, ¿no? Y ahí ya sabemos que ya sangró el espacio subaracnoideo. Después, el siguiente paso es buscar qué fue lo que sangró, si fue un aneurisma u otra cosa, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, esta escala, el Haney-Hess, ¿no?, tiene grados 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Para qué nos sirve? Una escala clínica para evaluar la gravedad, ¿sí?, y la severidad de afectación de la hemorragia subaracnoidea. Grado 1, ausencia de síntomas, ¿no? Ausencia de síntomas, puede tener cefalea leve o rigidez de nuca también leve. Haney-Hess 1, ¿sí? Haney-Hess 2, cefalea moderada severa, rigidez de nuca, puede haber, parece algún par craneal. Haney-Hess 3, obnubilación, confusión, puede haber déficit motor, es decir, significa que la severidad del sangrado fue mayor, ¿no? Haney-Hess 3. Haney-Hess 4, estupor, puede haber hemiparesia moderada a severa, rigidez de descerebración, ¿no? O trastornos neurovegetativos. Haney-Hess 5, coma y rigidez de descerebración. El Haney-Hess 4 y 5, junto con una escala de Fisher grado 5, es lo que los neurocirujanos llaman hemorragia subaracnoidea de mal grado. Esas tienen muchas complicaciones y tienen una mortalidad muy alta.
¿sí? Las que habitualmente no intervienen quirúrgicamente si es que tienen un aneurisma roto. En la actualidad, la ventaja es que se puede hacer intervenciones endovasculares con colocación de coil o, o anulación del aneurisma. Por eso es que por ahí esto puede cambiar el pronóstico en la actualidad en algunas circunstancias. Es decir, grado 1, grado 2, grado 3, 4 y 5, en líneas generales tienen más pronóstico, sobre todo si se asocian con un Fisher grado 5. Ahora lo vamos a ver. Es decir, grado 1, ausencia de síntomas, leve cefalea, lo mismo que grado 2, cefalea moderada, con algo de rigidez de nuca, puede haber una paresia de algún par craneal. Grado 3 ya tiene cierto síndrome confusional con algún déficit motor. El 4 tiene hemiparesia, tiene alteraciones, tiene rigidez de nuca, y el grado 5 tiene coma. Es decir, una hemorragia subaracnoidea con coma, hemiparesia o rigidez tiene pronóstico malo. La de Fisher es una escala tomográfica, esta dijimos que era una escala clínica. La de Fisher es una escala tomográfica, de acuerdo a la localización y a la cantidad de sangre que se observa en la tomografía del paciente con una hemorragia subaracnoidea. El grado 1 no hay sangre detectable en la TAC, se puede detectar solo por ahí si se hace una punción lumbar a través de un líquido cefalorraquídeo santocrómico. Grado 2, deposición, bueno, hay una disposición difusa de la sangre en el espacio subaracnoideo, sin coágulos localizados y una capa vertical de menos de 1 milímetro. Grado 3, coágulos localizados en el espacio subaracnoideo o una capa de más de 1 milímetro, se observa muy bien en la tomografía. En el grado 5 tiene sangre intraparenquimatosa o intraventricular, o volcado ventricular, en ausencia de una capa gruesa o coágulo localizado en el espacio subaracnoideo. Es decir, Haney-Hess 4 o 5 con un Fisher 4, por supuesto que la cantidad de sangre también de pronto hace que tenga un pronóstico distinto y un cuadro clínico distinto. Entonces, Fisher 1, no hay sangre, Fisher 2, hay una capa de menos de 1 milímetro, Fisher 3, hay coágulos coágulos en el espacio subaracnoideo, una capa vertical de más de 1 milímetro, el 4 tiene sangre intraparenquimatosa o volcado ventricular, o por supuesto coágulos localizados en el espacio subaracnoideo. El manejo del paciente con hemorragia subaracnoidea, el manejo clínico, mantener una buena hidratación, la presión arterial no va, controlar la tensión arterial, y ya habíamos visto el paciente, todo el manejo el manejo clínico del paciente que no tenga que ver con el manejo neurológico estricto es igual al que vimos anteriormente, es decir, proteger la vía aérea, evitar la broncoaspiración, tratar la tensión arterial, mantener un medio interno estable, no bajar la presión arterial por debajo, es decir, la idea es mantener una TAM o una presión de perfusión cerebral entre 75 y 140 milímetros de mercurio. Ese sería el objetivo, ¿no? Para tener un buen flujo sanguíneo cerebral y evitar las complicaciones. Las complicaciones en las hemorragias subaracnoideas son el resangrado, el vasoespasmo, que es la complicación más frecuente, sobre todo en los Haney-Hess 3, 4 y 5 y en el Fisher 4 y 5. Tiene vasoespasmo y cuando hace vasoespasmo la mortalidad aumenta mucho. Bueno, hipertensión endocraniana, convulsiones, acuérdense que el espacio subaracnoideo puede comprometer la corteza cerebral, y si compromete la corteza cerebral, tiene más probabilidad de tener convulsiones. Y después tenemos las complicaciones extraneurológicas, bueno, las cardiovasculares, respiratorias, alteraciones del medio interno, infecciones y disfunción orgánica múltiple. Todo esto hay que tratar de evitar. Ahora nos quedan 5 minutos para hablar de los hematomas epi o extradural. Epi o extradural, ahí, fíjense ustedes, esto es bien clarito, se ve, ¿no? Hay sangre entre la dura madre y el hueso, hay una alteración en una arteria o una fractura, y son biconvexos, ¿no? Las lesiones son biconvexas, ¿no? Es una emergencia quirúrgica, porque fíjense ustedes, biconvexo, y desvían la línea media más de 1 centímetro. Cuando hay una lesión intraparenquimatosa que desvía la vida media, colapsa los ventrículos,
Desvía la línea media de más de 1 centímetro, se dice que tiene efecto de masa, y cuando tiene efecto de masa, produce signo de hipertensión endocranial. Bueno, en el subdural hay sangre entre la dura y la leptomeninge, bueno, este es habitualmente de origen venoso y tiene otras características, fíjense ustedes, ¿no? Puede asociarse, bueno, a contusión, puede ser agudo o crónico, esto sí puede ser agudo o crónico, ¿no? También pueden producir efecto de masa, ¿no? Y signo de hipertensión endocranial, pero tiene otra particularidad. Y después tenemos el hematoma intracerebral traumático, fíjense ustedes, muy parecido al otro, pero es traumático. Bueno, hay tejido cerebral dañado, opuesto al daño directo y al lugar del impacto, habitualmente es contralateral, ¿no? Bueno, esto es cuando se hace crónico, el extradural. Bueno, y esto fue todo por hoy. Así que, si quedó algo no ha quedado claro. Los síndromes alternos voy a dejar para darles junto con alteración de la conciencia. Si no, ya no, se hace muy tarde. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces les voy a dejar. Hasta luego. Nos vemos la próxima. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, que tenga buen día. Para usted.